Hoy platicaremos sobre las acciones de recuperación económica en el municipio de Teziutlán, Puebla. Tras la crisis económica, las empresas y los municipios deben implementar acciones concretas para prepararse para el futuro. La recuperación dependerá del impacto de la pandemia en la salud y de la duración del paro de las actividades económicas. Aunque toda la atención en este momento debe dirigirse a salvar vidas y garantizar el ingreso para las personas necesitadas, también es necesario pensar qué sucederá cuando volvamos a una normalidad relativa y cómo debemos enfrentar la recuperación económica. Teniendo en cuenta que la pandemia es un shock exógeno con costos sociales y económicos extraordinarios para prácticamente todo el mundo, es razonable suponer que los países que mejor sepan optimizar y potenciar las acciones de recuperación económica saldrán mejor de la crisis, generarán más empleos y crecerá de manera más sostenible. Las decisiones que tomen los gobiernos para volver a poner en marcha su motor económico, entre ellas las referidas a los beneficios sociales, económicos y ambientales, combinados a largo plazo, que tratan de lograr mediante sus inversiones de estímulo, tendrán repercusiones trascendentales a la hora de garantizar que se pueda volver a construir mejor y con mayor solidez. ¿Cuáles son las acciones de recuperación económica que está implementando o implementará el municipio de Teziutlán, Puebla? Para platicarnos más sobre este tema está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores, en compañía de los panelistas, la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, y un invitado muy especial, un experto en la materia, el licenciado Armando Landa Becerra. Quédate con nosotros. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de un plan de reactivación económica que se está poniendo en marcha en un municipio de Puebla. Vamos a platicar del tema con uno de los regidores del mismo. Quédese con nosotros. Bien, pues el día de hoy, como platicamos en la introducción, vamos a platicar de una propuesta de reactivación económica que se dio en el municipio de Puebla. El tema es interesante porque finalmente en todo el país estamos requiriendo este tipo de propuestas que traten de promover la actividad económica en todo el país y parece que no se están dando las cosas. Tenemos hoy al regidor de salud del municipio de Teziutlán, Puebla, quien nos va a platicar de este modelo que trataron de implementar, cuáles fueron las características del concepto, qué se buscaba y al final del día qué se logró y cuáles son las propuestas. Como siempre nos acompañan la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio, a quienes les doy un cordial saludo. Armando, pues, qué bueno que nos acompañes. Armando Landa Becerra es regidor de salud del municipio de Teziutlán, Puebla. Él es licenciado en administración, tiene estudios de maestría también en temas vinculados al desarrollo de zonas rurales, según entiendo. No recuerdo exactamente la maestría porque es una maestría muy particular, Armando, y te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Oye, Armando, pues mira, estábamos platicando al principio de este programa, en la introducción, que, bueno, finalmente hay un problema grave en el país porque, bueno, pues la economía está bastante caída, está bastante mal en términos de la pandemia, incluso en términos de lo que ha pasado en el país en los últimos tiempos. Y una de las formas de volver a la actividad económica, aún con la enfermedad en pleno, porque a mí me parece que la enfermedad la tenemos en pleno, ha sido, bueno, pues buscar alternativas en donde se trate de hacer una amalgama entre el Estado y la iniciativa privada, en donde se busquen alicientes para que se siga invirtiendo. Y por ahí, bueno, digo además que vale la pena decirlo, y creo que lo mencioné, fuiste mi alumno hace muchos años, te has desarrollado ahora en el sector público, y bueno, hoy vi una entrevista en donde precisamente comentabas del tema de una propuesta de reactivación económica, y me gustaría que nos platicaras del tema, qué buscabas con esta propuesta, qué se logró al final del día, y qué crees tú que se podría hacer, no nada más en tu municipio, sino en el país, para empezar a reactivar la economía. Sí, gracias. Pues como lo mencionaste, fue una propuesta que yo presenté en el Cabildo, que fue respaldada por un grupo de regidores y compañeros. ¿Qué es lo que buscábamos? Como bien dices, este tema de la contingencia sanitaria que estamos viviendo por el COVID, bueno, pues ha contraído la actividad económica en todo el país, y en Teziutlán, que es un lugar, para quien no lo conozca, industrial y comercial, pues no fue la
la excepción. Nosotros en Teciutlán vivimos de la maquila, que además se vio muy afectada porque, bueno, pues es en una fábrica aglomerar un gran número de personas. Es difícil en estos momentos, o fue difícil al principio de la contingencia, y también nuestra actividad económica se vio reducida porque se cerraron o se restringió mucho el acceso a la ciudad, dejó de haber movimiento con las zonas conurbadas. Entonces sí nos creó un problema económico. Nosotros planteamos como una respuesta para esto 5 puntos de reactivación económica que tenían que ver, pues, en una parte con la solidaridad del municipio para los empresarios locales y en otra con la inversión pública municipal en el tema de generar empleo, porque entendemos que la consecuencia más seria, aparte de la salud, es el tema económico en estos momentos. Después de la salud viene la economía, ¿no? Porque ya estuvimos tratando de preservar la salud y de repente no se hizo, me parece que no se hizo al unísono, no se hizo al mismo tiempo ni en el mismo sentido, y hoy el país tiene un problema además de salud, económico, que bien mencionas. Pero para quien no conoce Teciutlán, yo tuve la fortuna de vivir unos años allá. ¿Cuáles son sus características? La población, me decías que se dedican a la maquila, igual que en aquellos tiempos, ¿no? Cuando yo estuve por allá hace más de 25 años. ¿Se siguen dedicando a esto? ¿Cuáles son sus características en términos de población? ¿Dónde están ubicados? Para los que no lo conozcan, para conocer un poquito Teciutlán. Muy bien. De acuerdo con el censo poblacional 2015, nosotros tenemos un poco menos de 100,000 habitantes. Estamos por los 98,000, 99,000 habitantes de población aquí. Pero además tenemos 2 municipios cercanos, prácticamente conurbados, que es el de Chignautla y el San Juan Chillotelco, que entre los dos tienen entre 60 y 70,000 habitantes. Estamos hablando de que diariamente en Teciutlán hay una población entre flotante y fija de alrededor de 130,000, 140,000 personas. Somos un polo de desarrollo regional. Nos hemos distinguido desde hace años por eso, tú lo recordarás. Estuviste aquí, la maquila era muy fuerte, inclusive aquí se hablaba de que no teníamos, que teníamos sobreempleo. Uno caminaba por las calles y era muy frecuente encontrarse con empresas que necesitaban gente ahí para trabajar en maquila. Entonces, la maquila ha sido una parte importante del desarrollo económico de Teciutlán, se ha diversificado. Hoy en día regionalmente somos un polo de salud, tenemos la infraestructura hospitalaria, tanto pública como privada, más importante de la zona. Tenemos también una infraestructura educativa importante, lo más importante de la región. Contamos con más de 10 universidades entre públicas y privadas. Y la parte comercial, que históricamente ha sido también una actividad económica importante y fuerte en Teciutlán. Seguimos siendo un polo de desarrollo comercial alrededor, ¿no? Y tenemos un tianguis que, a pesar de que ha venido a menos, sigue generando también una buena derrama económica y la visita de personas de diferentes municipios, no únicamente de Puebla, sino del estado de Veracruz también. Sí, que además tienen esa característica, ¿no? Han desarrollado economía. Recuerdo que en aquel tiempo, y no sé si sigue haciendo la estadística, eran la tercera cabecera municipal después de Puebla y Tehuacán, me parece, y no sé si continúan todavía en ese ranking o ya hayan cambiado. Pero bueno, finalmente hay mucha actividad económica. Entonces, hoy, precisamente como tú mencionas, por las características del empleo que ustedes ofrecen, o que se ofrecían, o que se ofrecían en el municipio, pues es difícil que continúe, tuvieron que parar actividades. Y entonces, ¿qué fue lo que se propuso al interior del municipio? Que es un plan de reactivación económica, porque finalmente, bueno, pues hay cosas que no se van a concretar, pero por lo menos habría que estar haciendo el intento, me parece a mí, en todo el país, de ver cómo se reactiva la economía, porque el empresario solo, no sé si estés de acuerdo, creo que no va a estar en posibilidades de avanzar mucho, y hay que recurrir al apoyo del sector público también. Sí, así es. Nosotros entendimos esta parte. Entendemos que no únicamente es necesario hacer llegar al ciudadano los apoyos o subsidios de gobierno, sino que también es importante que como gobierno puedas ayudar a tus empresas, especialmente locales en nuestro caso, a que puedan detonar su economía y generar empleos, o por lo menos mantener su economía y mantener los empleos vigentes. Entonces, presentamos un plan de 5 puntos tratando de abarcar esto. El primero de ellos es el hecho de que a todos los comercios establecidos o empresas establecidas en Teciutlán que tienen que pagar un dictamen de protección civil y una licencia de funcionamiento, pues pudiéramos hacerles un descuento en su próximo pago, ya sea que no lo hayan pagado el de este año o para el del próximo año, que les descontáramos por lo menos el 25% de
de estos costos, ¿sí? Porque entendemos que... Sí, y finalmente son medidas que ayudan, ¿no? Porque a veces incluso la misma burocracia que nos lleva a frenar los negocios requiere de ciertos apoyos y bueno, este primero me parece interesante, ¿no? Hice una reducción, me parece importante en las licencias de funcionamiento. Y te voy a interrumpir para que sigamos platicando de este plan de reactivación económica. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de lo que está pasando en Teciutlán, de la reactivación económica que se pretende. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Regresamos a seguir platicando de un plan de reactivación económica en el municipio de Teciutlán, Puebla, que se promovió, que se propuso a nivel de modificación de ciertas conductas que se llevan a cabo en el municipio. Y estamos con el maestro Armando Landa Becerra, quien es regidor de este municipio y que nos platica de en qué consistía o en qué consistió esta propuesta de reactivación económica. Y cuando te interrumpía nos decías que había una reducción en los costos de las licencias de funcionamiento. ¿Qué más proponían, Armando? Nosotros tenemos un sistema de parquímetros aquí en el centro de la ciudad, prácticamente en la mayor parte de la zona centro, zonas importantes. Entonces proponíamos que por lo menos lo que restaba del año no se cobraran los parquímetros. Entendemos el tema de la movilidad, sabemos que los parquímetros por un lado garantizan la movilidad del ciudadano y agilizan el comercio, especialmente en la zona centro, y también entendemos que es una fuente importante de recursos propios del ayuntamiento, ¿sí? Porque bueno, Teciutlán tiene la particularidad o la ventaja de que a diferencia de muchos municipios, los ingresos propios son bastante aceptables comparándolos con lo que recibe de la federación. Nosotros tenemos un presupuesto para este año de aproximadamente 295 millones de pesos, de los cuales cerca de 85 son por recursos propios. ¿Sí? Y de estos debe ser alrededor del 10%, entre el 8 y el 10% deben ser por los ingresos por parquímetros. Entonces, yo proponía que sacrificáramos algunas cuestiones, que pudiéramos ajustar nuestros presupuestos operativos, pero que la ciudadanía se la apoyara evitando el cobro de los parquímetros. Considero que eso les iba a ayudar, bueno, pues a todos. Las personas que vienen al centro de la ciudad, pues les cuesta 10 pesos una hora de parquímetro, pero no vienen un solo día, vienen 2 o 3 días, y si lo sumas, ya estamos hablando de que son 200 o 300 pesos en un mes, que desde luego que en algo contribuyen a la economía del ciudadano común, ¿no? Entonces, sosteníamos eso, que había que sacrificar un poco los ingresos propios por parquímetros y darle a la ciudadanía esa opción de que no tuviera que preocuparse por las multas y por este pago. El tercer punto era... Bueno, y que además, no sé si lo leí o lo vi en una entrevista que te hicieron también en radio, el hecho de no promover que la persona que se estaciona tenga que irse rápido generaba cierto tipo de economía porque, bueno, pues le permitía el acceso, sobre todo en las zonas comercialmente más concurridas, permitía que la gente hiciera sus compras, que detonara la economía finalmente, que es una de las partes que se busca, ¿no? Sí, efectivamente. Esa es una queja muy común que tenemos de los comerciantes, especialmente los mercados públicos, que no cuentan con áreas específicas donde el ciudadano pueda ir o el cliente pueda ir, estacionarse y hacer tranquilamente sus compras, ¿no? Lo cual, a juicio de ellos, y yo coincido en cierta parte, los pone en desventaja con las plazas comerciales, porque ahí sí puede llegar el cliente, estacionarse y tomarse el tiempo para elegir lo que quiere. Y aquí no, si quieres ir a desayunar o a comer al mercado público, pues tienes que estar pendiente del cobro del parquímetro.
Ok, muy bien. La siguiente medida. Sí, el punto número 3 hacía referencia a las compras locales, los insumos que tiene el ayuntamiento para operar, como es el caso de gasolinas, de artículos de limpieza, de papelería, etcétera, que mes con mes hay un egreso. Lo que yo proponía es que se hiciera solamente entre empresas locales, pero no únicamente que se hiciera entre empresas locales, sino que además se distribuyera entre el mayor número de empresas posibles, porque a lo mejor tenemos proveedores que por el mismo tamaño de su infraestructura, pues pueden o ocupan la mayor parte de este presupuesto corriente que tenemos y no se reparte la economía. Entonces yo decía, bueno, pues que se les compre a los locales, pero que veamos que pueda ser distribuido. Para quienes hemos tenido un pequeño negocio, sabemos que una compra de 50,000 pesos mensuales, de 70,000 pesos mensuales, es una gran ayuda para nosotros. Sí, claro. Y bueno, y recurrir a la economía local, digo, me parece que impulsa pues el movimiento interno y el movimiento local de recursos, ¿no? ¿Qué otra medida existía, Armando? ¿O existe? El punto número 4 es referente a la obra pública, donde igual el punto número 3 se propone que la obra pública se haga hasta donde la reglamentación lo permita, porque entiendo que hay algunas cuestiones como el monto de las obras o la capacidad técnica, hasta donde la reglamentación lo permita, que se hiciera igualmente entre empresas locales, pero que además le solicitáramos a nuestros empresarios locales que contrataran personal avecinado en el municipio que tuviera la capacidad técnica para hacerlo. Una especie de contenido regional de mano de obra, ¿no? Así es que lo marca la ley, o sea, lo marca la ley, pero bueno, pues habría que verificar y habría que asegurar esta parte, ¿no? Okay. Ese era el punto número 4. Ok. Y de igual manera, bueno, pues que se distribuyera de una manera más amplia lo que es el presupuesto de obra pública. Yo considero además que en cuanto a las acciones de gobierno, bueno, pues a lo mejor habría que sacrificar acciones o obras de gran tamaño y hacer obras pequeñas para que pudieras compartir con los pequeños empresarios o microempresarios locales, pues estas obras no son todas de asignación directa. Sí, entonces digo, y así lo entiendo en buena medida, la idea era generar economía al interior del municipio, como podría hacerse al interior del país, como podría hacerse al interior de diversos estados, e incluso adoptando el concepto al interior de las colonias. Y es un tema que yo creo que tendríamos que estar buscando, cómo promover la actividad económica. Sin embargo, bueno, vamos a ir a un corte. Antes de ir al corte, me gustaría, Sandra, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para dejarlo ahí pendiente? No, más que nada es un comentario. Actualmente la página del gobierno de Puebla, haciendo énfasis en esta expansión de mercado para los negocios locales, tiene dentro de su plataforma un plan de reactivación económica donde pone con ciertas opciones como el poder distribuir los productos a través de Amazon, en el caso de servicios de comida a través de Rappi. No sabemos qué tan engorroso sea el trámite o qué tan viable sea acceder a este tipo de plataformas, que sería una de las opciones a las que tiene acceso en específico o que está proponiendo el gobierno de Puebla dentro de su página oficial. Sí, bueno, que al final es a nivel estatal, ¿no? Que son medidas que habría que adoptar al municipio. Pero vamos a dejar esta pregunta, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este plan de reactivación económica y cuál fue el destino o el fin que tuvo el mismo. Quédese con nosotros, estamos platicando de economía, de finanzas y de impuestos. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues estamos platicando de un plan de reactivación económica al interior del municipio de Teciutlán, Puebla, y antes de ir al corte estábamos comentando con el maestro Armando Landa Becerra, a pregunta de la contadora Sandra Cuevas, que si podrían adoptarse esos modelos que hoy sugiere la página del Estado de Puebla en un municipio, por ejemplo, introducir Rappi, no sé qué tan factible sea, hacer una especie de desarrollos en línea para algunos negocios, no sé qué tanto has visto tú que la actividad económica se ha orientado a eso, y finalmente también que nos platiques qué pasó con ese plan de reactivación económica que se propuso, en donde se pretendía eliminar los parquímetros, costos en las licencias de funcionamiento, promover la economía local, generar que el gasto que está desarrollando el municipio se hiciera en favor de concesionarios locales. ¿Cuál fue el fin? ¿Qué otras propuestas tendríamos que hacer si esto no se aplica? ¿Cómo ves tú el futuro del municipio, Armando? Muy bien, bueno, en relación a la pregunta de la maestra Sandra Cuevas, déjame decirte que aquí el sector de servicios turísticos especialmente, lo que son restaurantes, cafeterías, hizo un esfuerzo propio, no de la mano con el ayuntamiento, sino ellos en lo individual, para poder generar la cultura del servicio a domicilio. Y han surgido 2 o 3 empresas, ya había un par de empresas locales, pero han surgido otras 2 o 3 más, de reparto a domicilio, viendo esta oportunidad de mercado. Pero lo hicieron ellos, han generado sus videos de conexión entre las personas, sus campañas propias, por Facebook, un directorio por redes de WhatsApp y por Facebook, donde puedas ver los servicios que hay y llamarles directamente. Entonces, ellos lo han hecho y creo que todavía no se logran los niveles óptimos, o sea, los esperados. Sigue siendo muy, muy poca la gente que tiene esa costumbre o que quiere pedir a su domicilio, aunque venga de un restaurante. Pero sí lo han hecho y están luchando y bueno, y en algo les ayuda. Yo platicaba con un amigo restaurantero, no conozco el caso de todos, pero con uno de ellos me estaba diciendo que el servicio para llevar no representa ni el 10% aún en este momento de sus ventas totales, ¿no? Falta esa cultura entre el ciudadano. Sí, falta esa cultura, ¿no? Y digo, de repente, poco a poco la vamos adoptando, pero sí habrá algunos lugares en donde sea más complejo. Antes de que nos platiques el destino de este proyecto, me gustaría, Felipe, tienes ahí una aportación, tienes un comentario al respecto. Sí, gracias, doctor. Maestro Armando, había visto más bien, ya nos comentaba en este caso de la propuesta para reactivar la economía de forma local, de forma interna, que creo que es una gran propuesta. Creo que no en todos lados, digo, imaginemos tan solo aquí en Ciudad de México, que dijera la jefa de gobierno, no vamos a cobrar parquímetros por todo el año, pues creo que sería, digo, obviamente una disminución grande para el gobierno, pero obviamente sí un aliento para muchas personas, obviamente, de empezar a activar la economía, porque yo escuchaba también a varios conferencistas y también a varios expositores que decían, el gobierno no nos va a salvar, necesitamos salvarnos nosotros. Nosotros necesitamos consumir. En la medida de lo posible tenemos que consumir para así poder volver a activar la economía, porque eso más bien depende de nosotros. Entonces, en ese sentido, creo que lo que nos propone el maestro o la propuesta, creo que es bastante buena, porque hay muchos otros gobiernos, municipios, estados que realmente no han implementado nada por el estilo. Sin embargo, yo revisé la página del municipio y creo que apostaron, en este caso, por una reducción de presupuesto. No sé si estoy en lo correcto. Primero hicieron una y posteriormente lanzaron otra reducción de presupuesto, pero básicamente se están enfocando como a esa parte y no tomando en cuenta o no considerando precisamente estas propuestas. No sé si el maestro nos podría comentar algo al respecto. Sí, desde luego. Si quieres, nada más déjame hablar del último punto que proponía yo, que era el quinto, y ahorita hablamos de lo que nos pasó. Okay. El quinto punto que se proponía era la creación de un programa de empleo temporal, que yo sé que era un poco insuficiente, era generar por lo menos 100 empleos temporales enfocados en temas especialmente sanitarios. ¿Por qué razón? Y ahorita sale a colación lo que dice el maestro. Porque se reaperturaron los negocios. Entonces hacían falta, desde mi punto de vista, brigadas para ir a verificar que en los diferentes negocios hubiera las medidas sanitarias suficientes para poder evitar que creciera
los contagios por el COVID, ¿no? Pero ese era el último punto, la creación de empleo temporal, de aquí lo que restaba del año, para por lo menos 100 personas. El costo, efectivamente, se evaluó en una sesión de cabildo extraordinaria. El costo del proyecto, las propuestas que mencioné, generan un costo de aproximadamente 7.5 millones de pesos, entre lo que se deja de percibir y lo que se tiene que gastar en sueldos de este programa de empleo temporal. A mí me parece que comparado con los 295 millones del presupuesto de Participación, pues es algo alcanzable. Si es más, inclusive con los recursos propios no es ni el 10%. Pero bueno, mis compañeros finalmente optaron por una política o por una acción de gobierno más tradicional, que es el recorte presupuestal en salarios, en ciertos rubros que son no esenciales para el funcionamiento del ayuntamiento. Y por esta razón no funcionó. Ahora, la propuesta del ayuntamiento en base a la reactivación económica fue la apertura más rápida de los establecimientos comerciales, ¿sí? Que la economía se genera por sí sola y para mantener sanas las finanzas del ayuntamiento, bueno, pues mantener estos cobros, ¿no? Sí, esa fue la apuesta. Está ocurriendo eso a nivel nacional, incluso hemos escuchado de algunas secretarías de Estado en donde se ha restringido el uso de computadoras, agua, papelería, a niveles que a mí me parece que atentan incluso contra la operación de la actividad del Estado. Bien, Armando, pues mira, me gustaría que hiciéramos un último segmento y donde nos platicaras cuál es tu perspectiva de una forma más amplia respecto a lo que está pasando a nivel nacional, porque pues, finalmente una propuesta de reactivación económica que a mí me parecería lógica se desechó, pero también ha ocurrido a nivel nacional, a nivel federal, lo estamos viendo en secretarías de Estado, lo estamos viendo en entidades federativas, lo estamos viendo al interior del Ejecutivo. Entonces, a ver si podemos platicar, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este plan de reactivación económica que ya nos enteramos, no caminó en Textitlán, Puebla. No te vayas, en un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos a este último segmento de Infocadem Online y estamos platicando con el maestro Armando Landa Becerra de este plan de reactivación económica que él proponía en 5 puntos para que la economía del municipio comenzara a acelerarse, para que pues, empezara a haber mucho más actividad y que finalmente decidió cambiarse por un esquema de austeridad, porque bueno, hoy hablamos de la famosa austeridad republicana y la vemos que aterriza incluso en los municipios. ¿Qué piensas tú, Armando, ya desde un sentimiento, ya no al interior del municipio, sino de un profesionista que conoce de economía, que conoce de comercio, que además ha sido empresario? ¿Cómo consideras que es el vínculo entre el Estado y el empresario? ¿Qué tanto se tendría que apoyar o qué tanto tendría que caminar cada quien por su lado? Bueno, yo creo que a nivel federal es claro lo que está pasando. Me parece que Andrés Manuel López Obrador es congruente con lo que ofreció en su campaña. Él ha destinado la mayor parte de los recursos hacia el ciudadano y eso creo que está bien, que es necesario, pero también creo que es necesario el darle lugar y la importancia que tiene el empresario en la economía. Sí creo que como gobierno de todos los niveles debe de haber esa oportunidad de que el empresario sobreviva y de ayudarlo, bueno, pues con lo que se tiene las posibilidades, ¿no? Yo he visto que actualmente las políticas públicas del Estado, en la Federación, apuntan a que el empresario sobreviva solo,
adquiriendo créditos inclusive de Nacional Financiera, pero al final de cuentas es un crédito donde hay que pasar ciertos procesos y al que muchos pequeños empresarios o especialmente los microempresarios no tienen acceso. Y eso pues obviamente tiende a adelgazar este sector y tiende a afectar directamente a la economía. Creo que son los más castigados en este momento y que los gobiernos de todos los niveles tendríamos que voltear a verlos. Sí, porque son parte fundamental de la economía, particularmente de la mexicana y de los municipios. Más del 98% dice, ¿no?, de las empresas son micro y pequeñas, ¿no? Entonces esa estadística es reveladora de que pues, hay que promover ese sector y creo que está siendo afectado. Sandra. Sí, doctor, muchas gracias. Coincido con el maestro Armando. Realmente el gobierno tendría que optar por medidas de reactivación económica enfocadas, o por lo menos ya con la idea que nos da el maestro en estas 5 propuestas, tomar esa referencia, y el empresario no quiere como tal apoyos, lo que quiere, o que se le dé un dinero así porque sí. Lo que quiere realmente es que las condiciones se den para que la economía realmente tenga esa reactivación que quiere, porque lo de menos es agarrar los créditos que han dado, no sé, en este caso algunos bancos o incluso los que se estuvieron dando por parte del Seguro Social, ese tipo, pero al final son créditos. Entonces, más allá de un crédito, más allá de regalarme el dinero al empresario, hoy yo lo que veo es que necesita el apoyo del gobierno para que realmente empiecen las empresas a reactivarse poco a poco. Hoy, la verdad es que, como bien lo comenta en uno de estos puntos, hay tantas medidas, demasiadas medidas que cumplir, que de entrada, ¿quién va a verificar que se estén llevando a cabo? Entonces, al final del día encontramos que las empresas están abriendo, que muchas de ellas no están tomando las medidas y que no hay gente suficiente, incluso para validar que se lleven a cabo, y sobre todo ver que la salud del ciudadano, sea empleado, sea patrón, sea la persona que sale a consumir algo, realmente tiene esa certeza de que hay medidas en los negocios, en las calles. No hay manos, o yo considero que no hay gente suficiente que pueda estar validando que esas medidas se estén llevando a cabo, a pesar de que son medidas muy amplias, ¿no? Que por un lado son muy amplias, y por otro lado no hay quien esté verificando esa parte. Entonces, sí considero en lo personal los 5 puntos que propone el maestro son muy viables, tienen un grado quizá de voy a sacrificar, pero al final del día todos nos vamos a beneficiar, ¿no? Dejo de cobrar parquímetros, pero yo sé que el día de mañana estas empresas me van a generar otro tipo de recursos. Pero si no estamos en el estira y afloja, es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, no queremos que haya empresarios, pero ¿cómo queremos incrementar fuentes de empleo? O sea, hay un poco de insensatez en lo que se comenta de repente por parte del gobierno, y como bien dice también el maestro Armando, o sea, sin duda el presidente pues está cumpliendo lo que en campaña prometió. El tema es que hoy el cumplir esas promesas nos está llevando entre las patas a mucha gente, ¿no? El empresario, que es el que encabeza el listado. Armando, ¿cómo ves? Bueno, yo creo que el comentario es muy cierto lo que dice la maestra. Hace unos meses leía yo, antes de esto, de que ya había inclusive una reducción en la captación de impuestos, ¿no? En la tributación. Si a eso le aunamos que es que con la pandemia o con la crisis sanitaria que vivimos, esto se está incrementando o se está manteniendo esta reducción en los ingresos del Estado, pues a nosotros como municipio ya nos está pegando, porque llevamos 2 meses con reducciones de las participaciones federales y reducciones muy severas. O sea, hace un par de meses fue del 33-34% y este mes fue de un poco más del 50%, porque a la federación se le está acabando la solvencia, ¿no? Entonces, necesitamos hacer que esa población que paga impuestos, pues que pueda mantenerse pagándolos. ¿Y cuáles son las maneras? Pues que no se los quites teniendo que pagar aprovechamientos municipales o estatales o federales, que puedan mantenerse porque hay el empleado de otra parte que viene y le compra los productos, ¿sí? Y creo que ese es un problema que tenemos a nivel nacional. Tenemos que cuidar a esas empresas, a esas personas
que está contribuyendo al gasto público. Sí, y hablando un poco de economía y de las leyes económicas, y me gustaría plantearte la pregunta, después de lo que voy a comentar, resulta que las leyes económicas han dicho siempre que cuando hay ese tipo de crisis, y no de este tipo, porque este tipo no habíamos tenido nunca, pero sí había crisis económicas profundas, importantes en el mundo, no nada más en México, en donde pues, las leyes económicas dicen cuando haya crisis, cuando haya recesión, cuando haya pocos ingresos y poco movimiento económico, el Estado puede participar de dos formas fundamentalmente. Una es ejerciendo gasto público, gastando, generando obras, generando economía, porque eso ayuda a las empresas. Y la otra es normalmente disminuyendo impuestos, porque disminuir impuestos le genera liquidez y genera actividad económica. Y resulta que hoy dice, bueno, entonces como no tenemos dinero, vamos a imponer medidas de austeridad y vamos a recortar el gasto, al contrario de lo que diría la ley económica. Y por otro lado, no van a aumentar los impuestos, está bien, pero sí pequeños conceptos que incrementan, como las plataformas digitales y otro, la fiscalización que se viene muy importante por parte del Estado, parecían dos medidas en contra de lo que marcan las leyes económicas. Y la pregunta no es necesariamente en ese sentido, sino, ¿de verdad ha cambiado la economía? Armando, tú desde el interior de este régimen, ¿crees que ha cambiado la forma de hacer economía o es un momento de cambiar la forma de entender la economía? Hablando de neoliberales, de control. Si ha cambiado tanto, sí tenemos que cambiarlo. Estamos viendo un cambio y será para bien. Bueno, yo creo que la apuesta del gobierno federal, y que indudablemente saben mucho más que yo, es generar ese flujo a través de las personas directamente, ¿no? Vamos a los intermediarios haciendo llegar el beneficio al ciudadano para que pueda tener el circulante para comprarle y mantener esas empresas. Pero hay que entender que esto hasta ahorita es una tesis, no es una realidad, ¿no? Y eso es lo que nos vamos a enfrentar, a ver si es correcto. Sí, yo entiendo la parte social, la parte de darle más a la gente. Digo, hoy particularmente es necesario, pero la fuente, porque la fuente tiene que ser la empresa, o sea, porque la fuente tiene que ser la recaudación, y si no hay economía, a mí esa parte es la que me gustaría que desde el punto de vista de alguien que está en esta región me diga, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Porque pues no queremos ejercer gasto, queremos apretar más en el impuesto, y esperamos que aún así haya más dinero para darle a la gente. ¿Va a ser posible esto? Yo, como lo dije en un principio, sí creo que es congruente y es una apuesta el darle el dinero directamente a la ciudadanía y no al empresario, pero sí creo que debiéramos de ver también esa parte. Sí creo que el gobierno debiera de ser un poco más precavido y tener unos programas que puedan asegurar que se le apoye a la empresa. Ok. Pues Armando, pues te agradezco mucho toda esta plática. Siento, no sé si al final a lo mejor no concordamos, yo entiendo perfectamente tu posición, pero creo que estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? Sí hay, y aparte con lo que dijo Sandra, ¿no? Si hay que generar economía, si hay que apoyar a la gente, porque además hoy es más necesario que nunca, pero también creo que está esa parte de que no podemos dejar a las empresas solas, porque las empresas son las que están generando pago de contribuciones, economía, pago de salarios, seguridad social y todos los demás conceptos que además hoy son de primer orden. Siempre han sido de primer orden, hoy me parecen más importantes. ¿Algún comentario final que quieras hacernos, Armando? Pues solamente agradecer el espacio. De verdad, yo creo que es importante que se pongan sobre la mesa propuestas de otro tipo. Claro. De buena fe pensando en que eran necesarias en ese momento. Y creo que muchas de ellas siguen siéndolo. Creo que Tijuana no es el único municipio que tiene estas características y creo que vale la pena apostarle de esta manera. Sí, además, y digo, como comentario al margen, un lugar muy bonito para vivir. Y como tú dijiste al principio, gente de mucha valía. Digo, me pasé 5 años de mi vida muy interesantes y bueno, me da mucho gusto recordarte este plan. Sandra, muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Armando, Gracias. otra vez, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Acompáñanos en una emisión más de InfoAcademy Online.